Está con nosotros Lorenzo Sigó Gravina, economista jefe de Colatina. Vamos a analizar contigo el resto de la parte, digamos, la otra parte, la industria, el sector industrial automotriz y por qué llegamos a esta situación. Déjame arrancar con el final de lo que fue la entrevista con Alberto. ¿Tenés la misma expectativa respecto de la medida? ¿Te parece una buena medida para reactivar el mercado interno, este lanzamiento del plan de financiación? Digamos que suma, ayuda, pero también la suba del impuesto interno no compensa esa caída, por ejemplo, no compensa la devaluación, no compensa una caída del salario real y otros datos importantes que tuvimos al principio de año que generó de alguna manera esta fuerte caída o derrumbe de las ventas internas. Obviamente en el margen va a ayudar, pero no alcanza a compensar esta caída que, insisto, es significativa. Acompañaba a ver algunas definiciones oficiales al respecto. Esto decían en el lanzamiento, por ejemplo, la presidenta. Yo creo que faltó agregar algo, Débora. Vos estás hablando que se volvió a las cuotas que teníamos, ¿en qué año? El año pasado, sí, pero los sueldos de este año, después de las paritarias, son bastante mejores que los del año pasado. Quiere decir entonces que va a haber mucha mayor capacidad, porque en realidad no estamos volviendo a la misma cuota. Bueno, ¿qué comentario te merece? Yo tengo algunos sobre eso, especialmente porque los sueldos son mejores, los sueldos no son mejores. El INDEC le dio la noticia un día después, que le explicó a esta señora, que parece que no cree en las estadísticas que ellos mismos producen, que más del 50% de los argentinos cobran menos de 5 lucas, 5.000 pesos, o sea, ni siquiera serían sujetos de crédito para esta iniciativa. Sí, y más importante aún, en una economía con inflación elevada, lo que hay que ver no es cuánto aumentan nominalmente los salarios, sino también cuánto aumentan los precios, ¿no? Y hacer la comparación. Y tras la devaluación lo que tuvimos es una aceleración, un shock de inflación, que en el primer trimestre superó el 13% la inflación y generó un deterioro del salario real muy importante. De los precios hablaba Débora Giorgi, la ministra. Y la verdad que las causas internas de esta situación de parate total que se tuvo en el sector automotriz, especialmente durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, fue realmente producto de que los actores terminales, en algunos casos, en otros pudieron ser concesionarios, se pegaron un tiro en el pie. Fueron en contra de cualquier lógica de un empresario que cuando se les retrotrae o ve que hay un síntoma de desaceleración de la demanda busca ofrecer mejor precio, mejores condiciones de financiamiento. No ocurrió así. ¿Qué decís? Creo que se confunde un poco las cosas porque lo importante es, ¿hubo suba de los costos para la producción automotriz, sí o no? Y con la devaluación y con la suba del impuesto interno que terminó afectando a mucho más que los autos de alta gama, sí lo hubo y fue muy significativa. Estamos hablando de una devaluación de más del 20% en poco tiempo. En 2 días. Exactamente, a lo largo de enero. Y a esto se le suma el impuesto un año, interno, 50 y pico %. Más aún, exactamente. Entonces digo, ¿esto cómo no se puede trasladar? Sobre todo también por un problema en que la industria automotriz se hizo cada vez más dependiente de autopartes importadas, más del 70 o alrededor del 70%. Está atado al valor del dólar. Ese número, o sea, hoy si tomamos un auto, más de 2/3 partes es importado, aunque se produzca en el mercado local, es importado. Sí. Y Alberto nos decía antes, guarda porque eso creció en los últimos años, ¿es así? Sí, cuando uno ve el boom de la industria automotriz, lo ve en la producción de autos finales de origen nacional, pero no en las autopartes. Las tasas chinas las tuvimos desde 2003 en la producción de autos finales, pero no de autopartes. Autopartes no acompañó y en la medida que no acompañó ese boom, ¿con qué se sustituyó? Con importaciones. Con importaciones. Exactamente. ¿Y por qué no acompañó? ¿Cuáles son las razones por las cuales no hubo una integración de la cadena productiva en ese sector? Mirá, faltó vigilancia oficial, faltó estímulo oficial. Es una falta de los actores de la cadena. Es complicado porque es un sector, el automotriz y sobre todo el de autopartes, que no está tan regulado. Y muchas veces se producen autopartes a nivel de escala. Y Brasil es el que tiene la escala más importante. Más importante de la región. Y muchas de las piezas vienen de ahí. Entonces, ¿cómo lograr balancear? Quizás es más fácil balancear el comercio de autos, de bienes finales, que de autopartes. Sobre todo por esta cuestión de escala que no pasa
solo en la región de Sudamérica, sino en distintas regiones. Digo, cómo compiten en Europa con las autopartes alemanas por la tecnología, la calidad. Digo, y hoy el sistema de producción es más regional a nivel de las automotrices. Las terminales pueden estar en un país, pero se hacen las piezas, por ejemplo, en el principal país, Brasil, Alemania, en el caso de Europa, de esa región. ¿Por qué, digamos, cuando uno se pone a pensar en términos de riesgo, siempre se dice no pongas los huevos en una misma canasta, porque si tenés un problema, se rompen todos? Argentina, el 90% del comercio de esta industria es Brasil, dependemos claramente del mercado de Brasil. ¿Por qué se da esta situación y cómo se podría combatir? Te pregunto desde la ignorancia. ¿Se podría pensar en una complementación de las dos industrias para pensar en un auto binacional, por ejemplo, para ganar mercados afuera? A ver, en la práctica hay una complementación, ¿no? Las autopartes vienen de Brasil, producimos acá, lo exportamos a Brasil, hay una complementariedad. Ahora bien, tanto la Argentina como Brasil tuvo una pérdida de competitividad externa muy significativa, un pseudo atraso cambiario, tanto para el real, se hablaba del super real, como también en la Argentina, que llegó incluso a niveles, el tipo de cambio bilateral similares a la de la convertibilidad. Entonces, eso hace que, de alguna manera, lo que podía ser una potencial hacia el resto del mundo, quede en el Mercosur. Claro, queda más localmente porque no podemos competir. Insisto, no es solo la Argentina, también Brasil está muy caro en términos internacionales, y eso hace que se achique esta complementariedad y se circunscriba a un mercado que es más el del Mercosur, ¿no? Vamos a ver una placa que precisamente en un informe que realizó Ecolatina, aquí lo que estamos viendo en la línea, lo que estás viendo en las barras grises es la producción, en rojo las exportaciones y en azul las ventas. Como verás, el cóctel el resultado es desolador. ¿Cómo se sale de esta situación? Es complejo porque perdiste el motor de las exportaciones, de hecho lo venías perdiendo ya hacia fines del año pasado y se sumó a principios de este año por la devaluación, la suba del impuesto interno y demás, el shock de la demanda interna. Hoy el gobierno lo que está haciendo es, un primer paso, es tratar de morigerar esta caída en ambos sectores. Parches, acuerdo con política de parches, sí, otra vez. El acuerdo con Brasil. Y por otro lado, es en cuanto a las exportaciones, y por otro lado... El mercado interno, el procrear autos. Y ahí es donde está tratando de revertir, pero es muy complejo. También veíamos que el panorama para Brasil no solo va a ser este año complejo, sino también el año que viene complejo en cuanto a la demanda, bajo crecimiento. Entonces, parecería que el motor de las exportaciones, insisto, 90% va a Brasil. ¿Por qué 90% va a Brasil? Porque el resto del mundo, Argentina no es barato para no es competir. Competitivo, digamos. Exactamente. Digamos, en los términos, si esto fuera la realidad del mercado de aquí en más, y me decía Alberto, la ministra habló de un mercado de 650.000 unidades. Se tendría que redimensionar la industria porque lo que estamos viendo es que tiene una capacidad ociosa instalada importante hoy. Sí, pero fíjate también que hasta cierto punto las terminales agregaban un tercer turno de producción, pero no hacían o sea, si bien hacían inversiones, obviamente, no iban a una inversión, vamos a producir 1 millón de autos en la Argentina en 2014. Entonces, en ese sentido, hoy se están acomodando con algunas suspensiones para liberar stocks, que cada vez se acumulan más, después con reducción de turnos. Hay, sí, obviamente, un ajuste de alguna manera, pero no tan inflexible, es decir, no es que van a cerrar plantas, pero sí, obviamente, van a producir. O sea que buena parte del acompañamiento del buen momento del mercado se hizo con horas extras y con agregando turnos. Una parte y una parte. Y esto es lo que te deja, o sea, hubo inversión también, ¿no? En capital físico, en nuevas plantas, en expansión de la producción. Pero también estuvo esta realidad que es que se complementó mucho con turnos, porque de alguna manera también se venía a venir esta situación de que era algo muy excepcional lo que estaba pasando con este boom automotor. Y bueno, en algún momento se podía pinchar, lamentablemente, y justamente por eso es que creo que no hacían decisiones tan a fondo de invertir en autopartes y una apuesta a fondo, que sería hundiendo capital, ¿no? Y en cierta medida también esto permite hoy tener cierta flexibilidad, reducir horas extras, sacar un turno de producción y en el margen suspender el personal por un tiempo corto y volver a ordenarse en niveles de producción más bajos. O sea que podríamos estar de alguna manera tranquilos con que no va a haber una fuerte destrucción de puestos de trabajo en el sector, sino lo que va a haber son pérdidas de horas de trabajo, pero no de puestos, sí, digamos. Ingresos, menos horas extra, menos turnos, pero no por lo menos despidos masivos no.
no creo que suceda, y eso que es uno de los sectores industriales más golpeados, sobre todo si el año que viene este panorama se estabiliza. Si el año que viene vuelve a caer las exportaciones, vuelve a caer la demanda estaríamos en otra situación. En otra situación. Muchas gracias, Lorenzo, ha sido un gusto contar contigo. Para ustedes, bueno, tenemos una cita el próximo